En la madrugada de este domingo hemos realizado el tradicional cambio de hora para adoptar el horario de verano. En nuestro país llevamos 45 años realizando 2 cambios al año, en principio con el objetivo de ahorrar energía. El primer cambio de hora lo estableció Alemania en 1916 y su objetivo era gastar menos carbón porque necesitaba esta materia prima para afrontar la Primera Guerra Mundial. En España, al igual que en otros países europeos, este cambio lo llevamos realizando desde hace 45-46 años, concretamente desde el año 1973, coincidiendo con la crisis del petróleo. Pero si fijamos nuestra atención en averiguar cuánta energía nos ahorramos, podemos tomar como referencia un estudio realizado en Estados Unidos en el año 2011. El cambio de hora que se realiza el último día del mes de marzo supuso un ahorro de electricidad en ese país entonces del 0,03% y del total de energía del 0,02%. Son porcentajes insignificantes para el consumo de energía que precisamos, por lo que la argumentación con la que nació queda totalmente supeditada. Ahora hay que dirigir el debate al aprovechamiento del horario solar para el desarrollo de la jornada laboral. En este caso sí que encontramos diferencias. Mientras que algunos países del norte de Europa, con menos horas de sol, abogan por eliminar el cambio e instalarse en el horario de verano, en los países del sur europeo, como España, no parece tan claro. Si en nuestro país eliminásemos el cambio, fijando el horario de verano, que es el preferido por la mayoría de la población, que no así por los expertos, tendríamos un amanecer más tardío, pero una puesta de sol mejor aprovechada para disfrutar de nuestro tiempo de ocio. Sin embargo, con la adopción de este uso, en invierno no amanecería hasta las 9:14 de la mañana, lo que significa que la entrada laboral y el inicio de las clases escolares sería de noche. Por eso los expertos se inclinan por adoptar el uso de invierno para todo el año. Pero esto implicaría que anocheciese antes en verano, lo que perjudicaría la forma de disfrutar el verano que tenemos los españoles y también afectaría a nuestro turismo de sol y playa. Visto que la opinión de los ciudadanos no coincide con la de los expertos y que entre los mismos países de la Unión Europea tampoco se alcanza un acuerdo, se ha decidido posponer el debate hasta el 2021. Pero ustedes, al igual que yo, también se preguntarán por la tercera pata que supone este cambio de hora. En otras palabras, por los efectos que produce este cambio de hora en la salud. Según los expertos, se duerme menos, en torno a unos 40 minutos de media, lo que se traduce en una mayor somnolencia, falta de atención y concentración debido al jet lag horario. A través de algunos estudios realizados a tal efecto, se ha concluido que durante las 2 semanas siguientes al cambio horario baja la productividad en las empresas y los niños corren el peligro de dormirse en clase. Vemos que estos daños colaterales no suelen tomarse en cuenta por quienes han de decidir si prescindimos del cambio horario. Por lo que, y a modo de conclusión, habría que apresurar a la Unión Europea a tomar una decisión, puesto que en el tiempo que tardan en resolver esta cuestión, a los ciudadanos nos fastidian durante esas 2 semanas que aproximadamente dura la adaptación al nuevo horario. Así que hay que exigirles que no se duerman en estos 2 años la decisión que han de adoptar, porque los que no vamos a dormir de verdad somos nosotros. Buenas noches. Bienvenidos a esta picota. Iniciamos semana e iniciamos mes, 1 de abril de 2019. Hoy hace 80 años que acabó la Guerra Civil Española. No vamos a hablar de la Guerra Civil hoy aquí porque tendremos todo el programa, pero sí vamos a hablar de otros asuntos muy interesantes que nos deja la jornada, esta jornada de inicio de mes. Hoy están con nosotros José María Paredes. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo estás? buenas noches. ¿Qué tal Bien. Tu semana? Un buen fin de semana primaveral, ha llovido poco, pero que siga lloviendo. El Barça sigue ahí, líder, como siempre, y los idus de marzo, que a los partidos políticos les trae en un sinvivir electoral. Uno, se debaten entre abortos neandertales y policías patrióticas corruptas. Otro, en esto sí, y lo contrario, entre pucherazo y pucherazo que algún juez tendrá que arreglar.
Otros sabedores de que la victoria con trabajo y decretos sociales les puede dar un gran beneficio electoral. Por eso han presentado las 110 medidas. Sensatez, diálogo, empleo, pensiones. Eso casi no se habla. Para un nuevo tiempo, mientras mentirosos y crispadores, cuando no vencedores de crecepelo, que andan por los caminos de España. Y si a todo eso lo unimos lo que ha dicho alguno, del sexteo permanente y las ocurrencias de ahora una consejería de ganadería y agricultura, el otro día de despoblación en Extremadura, pues para habernos matado. Pero yo creo que ha ido bien la semana y se espera provechosa, por lo menos en el agua la que viene, en la que estamos. Lo que dice en medio de bien, de lo bien que le ha ido la semana, lanzo todo el mensaje, todo su speech en un minuto, ¿eh? Bueno, Juan Viera, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues después de escuchar a José María con toda la problemática que presenta del funcionamiento y de las políticas que hasta ahora están, los mensajes que están dando los partidos políticos, y después de escucharte a ti con el horario de los cambios de hora, las influencias colaterales que tienen en la salud, en la vida de las personas, en el sueño y todo lo demás, la verdad es que iniciamos un programa bastante complejo y bastante difícil, con dos problemas, creo yo, de difícil solución, irresoluble: el problema político y el problema de los cambios de hora, ¿no? Sí, efectivamente. José Luis Ortiz Velda, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Qué tal la semana? Bueno, estupendamente. Ha sido una semana muy bonita, agradable. Ahora está cayendo agüita, que creo que es muy necesaria. Y simplemente mis pullas iniciales por bajar un poquito al debate local. El puente romano sigue sin limpiar, José María. Desgraciadamente, no, si a ti te da igual. Si el problema que llega una denuncia a la UNESCO del trato que se está dando en Puente, luego nos enfadaremos todos. Es una vergüenza, sinceramente. Claro. Y el responsable de este desastre debería dimitir o debía ser cesado. ¿Quién de ellos? El responsable, el responsable. Tú tienes mucha mano en el PSOE. Déjame que termine, por favor. Déjame que termine. Tú que eres funcionario del sitio. Déjame que termine, presenta por la favor. denuncia del sitio. Déjame que lo presento aquí para que se entere toda la gente. Tú que eres funcionario del sitio, llévala. Y entonces es una vergüenza, ¿no? Si las denuncias también se presentan, no te preocupes, que yo tengo valor para decirlo aquí y por escrito. Ya está, eso es lo importante. Entonces, bueno, pues hombre, la próxima vez que digas en un programa de televisión que se va a limpiar, pues si puedes decir la verdad, te lo agradecería. No, yo no miento. Me gusta que esté lloviendo, me gusta que esté lloviendo, porque así de paso baldeamos un poquito las calles de Mérida, que necesitan un buen lavado, porque hace años que no se baldean y están sucias, asquerosamente sucias. Has hablado del tema del cambio horario, simplemente yo meterme por aquí. Yo creo que los políticos, como tú bien has dicho, deben tomar ya una decisión, porque es que de verdad lo que no se puede es ir dilatando, postergando una decisión sobre este problema. No ya solo por los efectos colaterales que has mencionado, que son importantes y deberían tenerse en cuenta, porque al fin y al cabo afecta a los ciudadanos, sino porque de una vez por todas tendremos que tomar una decisión. Si amanece más temprano, oscurecerá antes; si amanece más tarde, oscurecerá más tarde. Y yo creo que el consumo de luz, el que trabaje hasta tarde no lo va a notar. Es decir, el ahorro energético lo he dicho antes, no lo hay, insignificante, un 0,03%. Pero por favor, que tomen ya la decisión de una vez en vez de postergarla. Son 3 centésimas. Nada, que no tiene ninguna importancia, y a algunos les beneficiará y a otros les perjudicará. Efectivamente. O sea que al final la media sale cero. Pero que tomen decisiones. Que la tomen, efectivamente. Se les paga. Sí, que ya es hora. Bueno, vamos a entrar en materia. Por cierto, que hoy ha arrancado el Festival Juvenil de Teatro Grecolatino. Como siempre, lo inaugura el taller de teatro del Instituto Santa Eulalia y lo clausura precisamente el grupo de teatro Clipleo, que es el grupo de teatro de los profesores del Santa Eulalia. Las cifras que este año presenta son espectaculares. Son 15.000 estudiantes de educación secundaria obligatoria y bachillerato que durante esta semana durante estos 5 días van a recalar en la ciudad de Mérida, no solo de España, sino de varios países europeos. Ya han estado durante todo el fin de semana algunos alumnos extranjeros visitando la ciudad de Mérida durante este fin de semana, y esto supone, pues, por una parte, que el festival es uno de los más importantes de su género en España, sino el más importante. Hoy decía la consejera de Cultura que es el segundo más importante de cultura grecolatina de España, porque el primero es el Festival de Teatro de Mérida,
el que se hace en verano, y por otra parte porque estos visitantes, estos jóvenes visitantes, a su vez pueden ser grandes embajadores de lo que vean aquí en sus respectivos territorios, y eso significa que estamos cultivando también futuros visitantes para Extremadura, no solo de España, sino de esos países extranjeros. En cualquier caso, nuestra más sincera enhorabuena al equipo docente del IES Santa Eulalia por la organización nuevamente de este Festival Juvenil de Teatro Grecolatino. Y vamos a otros temas. Tenemos que hablar de nuevo de demografía. Ya saben ustedes que 100.000 personas procedentes de 23 provincias españoles participaron este domingo en Madrid en la marcha La Revuelta de la España Vaciada, según los organizadores de la movilización, en las que se reclaman medidas para evitar la despoblación en el medio rural. El objetivo que se ha demandado en esta manifestación no está lejos de los problemas que también sufrimos en Extremadura, porque más de la mitad del territorio de nuestra región se encuentra o se aproxima a una situación de desierto demográfico, pues su densidad media es igual o inferior a 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Extremadura, con una superficie de 41.600 kilómetros cuadrados, congrega el 2,3% de la población española, lo que supone una densidad media de 26 habitantes por kilómetro cuadrado, porcentaje que comparte con Castilla-La Mancha y Castilla y León. Sin embargo, con 388 municipios, tiene una media de población de 2.783 habitantes, un promedio superior al de Castilla y León, con 1.079, Aragón, 1.790, y Castilla-La Mancha, con 2.211, según recoge el análisis de población y organización territorial que CaixaBank dio a conocer la pasada semana en Mérida, aquí en el Parador de Mérida el pasado jueves. El desierto demográfico ha invadido desde hace muchos años algunos de nuestros municipios, como Toril, Cabilla, Alía, Portezuelo y Cachorrilla, donde no llegan a 2 habitantes por kilómetro cuadrado. En este último municipio cacereño hay censadas 78 personas, de las que 53 tienen más de 50 años de edad. El Carrascalejo, localidad cercana a Mérida, tiene 67 habitantes censados. Benquerencia se aproxima a los 80 y cerca del centenar de vecinos presentan los pueblos de Berrocalejo, Garbín, Robledillo de Gata y Valdecañas de Tajo, entre otros ejemplos. Pero aún hay un factor más a tener en cuenta, es que la población extremeña está más envejecida que la media española y, atendiendo a las tasas de reemplazo y maternidad, tiene menos posibilidades endógenas de renovación, lo que realmente es preocupante. José Luis. Pues sí, la verdad es que es una pena y bueno, menos mal que ahora ha habido una serie de colectivos que han decidido manifestarse, ¿eh? Bueno, pues debe ser porque no encontraban soluciones o no han sido bien atendidos por los distintos gobiernos, que bien del PP o bien del PSOE, que son los únicos que han dirigido los designios de este país. A mí pero lo hicieron ya también hace 15 años, esa misma manifestación, y siguen con la misma sí, estamos igual. Si es que el problema es que se transforma en lo que podría ser algo puntual o para, por lo menos para haber tomado medidas en su momento, se convierte en algo endémico. Es decir, ¿por qué? Pues porque quien tiene la obligación de buscar soluciones, si ya desde hace 15 años se manifestaron, pues no se han dedicado a buscarla. Ahora parece que se está poniendo en todos los programas políticos el luchar contra este problema y bueno, pues ojalá. A mí lo que sí me gustaría era saber alguna solución para proponer a los gobernantes, porque la verdad es que yo la veo muy difícil. Entonces no me extraña, como tú has comentado antes, que los pueblos pequeñitos cada vez se queden sin gente y se queden la gente mayor. Por eso la media de gente que hay en los pueblos, estamos viendo programas en los medios de comunicación, las televisiones, en las que, bueno, es que es increíble que si ves, hay un pueblo que tiene un niño pequeño, los demás son personas mayores, no tienen farmacia, no tienen médico, que va una vez a la semana. Claro, esto provoca que se vaya. Si luego no tienen infraestructura necesaria para atraer a los jóvenes y sobre todo a empresas que se instalen, es lógico que acabemos pues, convirtiéndonos en verdaderos desiertos demográficos. Yo no lo sé, me gustaría que los gobernantes que hay ahora tuvieran las ideas claras y supieran adoptar y tomar medidas que puedan paliar este problema, pero se me antoja difícil. La verdad, hay algunos partidos que están proponiendo ya en su programa electoral algunas medidas. Por ejemplo, Ciudadanos habla de llevar la banda ancha a todos estos municipios para que puedan tener, por ejemplo, asistencia médica por videoconferencia. Sí. Hablan también de a mujeres emprendedoras,
de una tarifa plana en la seguridad social de 30 euros aquellas que decidan emprender en núcleos rurales, de una bajada del IRPF efectivamente del 40%, creo recordar. Sí, pero tiene que contar con el fuero navarro y, Sí, claro, y el cupo claro. vaco, Sí. con lo cual inconstitucional. Inconstitucional. La tarifa plana, fracaso redondo. Ahí están los datos de cuando la puso en marcha el Partido Popular, que solamente ha beneficiado al 13% de los que la solicitaron. Al 13%, ¿eh? Estamos hablando que se solicitó por más de 2.100.000 autónomos que empezaron con la tarifa plana, y de esos no llegan a 326.000 los que se mantienen después de más de 2 años. Es decir, que es complejo. Sí, es complejo. En fin, sobre la inmigración, ya que está José María en uso de la palabra. Bueno, pues yo creo que esto no es una crisis y un desierto demográfico, especialmente en Extremadura. Yo creo que es el 48% de los municipios españoles. Más de 4.000 de los casi 9.000 que tenemos en España, pues están en riesgo demográfico. Mira, hay unos datos que son curiosos. El 82% de los pueblos han perdido población en la última década. En toda España, ¿eh? El 12% de nuestros pueblos no ha registrado ningún nacimiento en los últimos 5 años. Y el 13,5% de nuestros pueblos no hay niños menores de 5 años. Es que es fuerte. Y si a eso dice, el 90% de los españoles vive en el 30% del territorio, es decir, el 10% restante vivimos en el 70% del territorio. El 60% de todos los pueblos cuentan con 2 mayores de 65 años por cada menor de 15. Y 10 comunidades autónomas tienen un saldo negativo vegetativo. Nos morimos más gente que nace. El gobierno trabaja con la previsión, como todos los gobiernos, ahora llega la campaña electoral y ya veremos a ver en qué se hace. Y la pérdida que se contempla ya por el comisionado de la demografía estima una pérdida de más de 500.000 de habitantes al 2031 y más de 5 millones de habitantes para el 2066, si sigue los ritmos como van. Y ante eso, ¿qué pasó? Pues lo que era ya predecible, después de los 15 años que decía Juan antes, de que se revelara la España, o José Luis, la España vacía, que la gente fuera a Madrid, que unos digan que hay 50.000, otros 100.000, lo de siempre, la guerra de siempre. Pero lo importante es que Soria, que está pegada a Madrid, Teruel, que está más lejos, gente de Cáceres, gente de Toledo. Tiene Guadalajara, por ejemplo. Guadalajara, bueno. Entonces, todo estuvo allí casi representado. Galicia estuvo fuertemente representada en las zonas de Castilla-León y Castilla-La Mancha. Y yo digo, oye, ¿qué está ocurriendo? Bueno, pues que yo creo que los gobernantes, ahora aprovechando los programas electorales, hagan realidades lo que pregonan por los pueblos. Menos polvo en las zapatillas andando camino y más ideas que sean viables. Mirad, yo he leído estos días algunas matizaciones, lo voy a decir, no lo toméis a mal, pero con cada uno que le ponga el punto donde quiera. El PSOE todo lo fía a que haya un buen resultado electoral como estrategia de gobierno. El Partido Popular lo que hace es meter las ayudas. Ayer mismo, Isabel Tejerina lo decía en la propia manifestación, meter la maternidad en el recetario de los pueblos. Está bien eso. Unidos Podemos en el cambio del modelo agrícola y la política agraria comunitaria, que tampoco tenemos nosotros potestad suficiente para ello. Y Ciudadanos, Rivera, proponía una rebaja de IRPF que tiene que contar con el consenso nacional. Es decir, si no hay medidas claras y contundentes, mayor infraestructura, mayores servicios, y no como hizo aquí Monago, cerrar los PAS, no, que eso no es. La gente se va de los pueblos porque no tenemos empleo, porque no hay servicio, por eso se va la gente de los pueblos. Si la gente en los pueblos tuviera reconocido el derecho de la vivienda justa, que luego hablaremos del tema de la vivienda, entre otras cosas, bueno, pues y su servicio decente, no maravilloso, pero sí decente, pues la gente no se iría, porque la gente no quiere moverse de su pueblo. La gente se mueve de los pueblos porque tiene necesidad de subsistencia y de buscar empleo. Y empleo no lo tenemos en ningún lado, que hasta nuestros jóvenes, como en más de una ocasión se habla aquí,
salen fuera de España. Entonces, que se pongan las pilas todos los que gobiernen y los que opositen, porque con abortos neandertales esto no se arregla, ¿eh? A ver, Juan. Bueno, yo creo que el problema demográfico que está pasando que pasa en Extremadura y que pasa en toda España... Hay que decir que pasa en toda España, en todas las zonas rurales. De todo el arco mediterráneo, sí. Baleares, Madrid y País Vasco. Sí, es un proceso histórico que nace del desarrollo del modo de producción capitalista. El sistema capitalista es el que impone este tipo de crecimiento, impone una industrialización, lógicamente en zonas en donde esa industrialización produce unos beneficios, es la plusvalía, la ganancia, lo que lleva a este sistema de urbanización que ocurre en los países europeos y sucede en España, y lógicamente eso conlleva pues un abandono de las zonas rurales. La gente va, lo que se ha comentado antes, a buscar el empleo, lleva su vida a los sitios en donde hay industrias, en donde la burguesía, el dinero, cree que tiene más posibilidades de obtener beneficios, el País Vasco, Cataluña, Madrid, el arco mediterráneo, y en consecuencia pues se abandonan los pueblos. Los partidos políticos hasta ahora son partidos políticos que han servido al interés de esta burguesía y de una manera u otra pues hablan, toman medidas totalmente insuficientes que no impiden este movimiento urbano de la población. Ahora, hace unos 15 años, parece ser que se empieza a tomar conciencia porque el propio sistema, la propia clase dirigente, la propia burguesía tiene problemas ya en los centros urbanos, y esos problemas pues nacen precisamente de esa aglomeración que ha provocado. El dinero se mueve por el mercado y el mercado en sí es desordenado. ¿Qué ocurre en Madrid? En Madrid, en las grandes en las ciudades con gran aglomeración, la movilidad laboral ya no es fácil. La gente se tiene que ir a vivir a las ciudades dormitorio y a la hora de ir a la hora del desplazamiento al trabajo, pues necesita transporte, necesita medio de comunicación, etcétera, etcétera. Necesita que el Estado, que está al servicio de esta clase dirigente, de esta burguesía, pues tiene que gastar dinero en ese tipo de cosas. Y aparte de eso, en esas localidades periféricas, en donde hay aglomeraciones, se producen luchas urbanas, se producen problemas que crean dificultades al sistema, a la reproducción del sistema, al gobierno de los partidos políticos del sistema. Y entonces esa misma clase dirigente empieza a tratar de buscar soluciones, lo cual son soluciones muy débiles que no van a solventar ni a resolver el problema, porque el beneficio del capitalismo, el dinero, necesita desplazamiento, necesita emigración y, lógicamente, ahora mismo se necesitarían muchas inversiones en las zonas rurales, medios de comunicación, infraestructura, lo que se comentaba antes de centros educativos, centros sanitarios, para evitar que la población se desplace y permanezca en el mundo rural. Lógicamente, hoy por hoy, los partidos políticos que dirigen este país pues no están por esa labor, están por la propaganda. Hay que hacer mucha propaganda, mucha teoría, pero en definitiva las medidas radicales que se necesitan para cambiar el desplazamiento hacia el mundo urbano no se van a tomar, y en todo caso se tomarán medidas sencillas, colaterales, pero que no evitan el problema. Lo estamos viendo, la juventud se tiene que marchar, porque aquí no encuentra posibilidades, se crea cierto empleo, pero totalmente insuficiente para mantener a una población en la zona rural, y cada vez, poco a poco, iremos a más despoblamiento. Esa es la tendencia general. Fijaros que en Extremadura 500.000 de personas están fuera de la región, si me un permite, tercio de la población. Un comentario: desde el año 1927 a 1950, emigraron a Barcelona
se metieron, por decirlo vulgarmente, en Barcelona casi 700.000 personas de toda España, 700.000. Y desde el año 1950 a 1970, los años 70, 80, unas 300.000 personas volvieron a meterse en Barcelona. Y esa es la tendencia, queramos o no, o se toman medidas radicales que creen una estructura ferroviaria, medios de comunicación, conectividad, que se hablaba antes, la conectividad para que se puedan solucionar problemas a través de los medios tecnológicos, etcétera, etcétera, o aquí cada vez viviendas... El medio rural lo tienen más difícil, sí, es cierto. Cada vez hay más despoblamiento. Eso También hay quienes, en esta manifestación, quienes pedían, los presidentes de las diferentes plataformas como Teruel Siste o Soria, 90. pedían... ¿A qué te refieres con 90? 90 plataformas. Ah, vale, sí, de 90 organizaciones. plataformas. Una plataforma con 90 organizaciones. Sí. Pedían, por ejemplo, que a los médicos, maestros, profesores, etcétera, que tuviesen que desplazarse, se les pagara más. Claro, un plus, que que pagan contase con un plus. Por estar en Ceuta y Melilla o por estar en las Igual en las Canarias. Islas Canarias, que lo cuentan, Igual, efectivamente. Bueno, igual hay que hacer eso. Yo, de todas formas, al hilo de lo que comentaba... Perdona, una cosa que quería decir inicialmente, antes de meternos en esto, con el festival de grecolatino que se ha celebrado, destacar, Estamos en ello. que se está celebrando, destacar el trabajo del profesorado, que gracias a los profesores que hacen un trabajo que no se conoce, un trabajo oculto, sin resaltar, sin tantas candelas y tanta luminosidad, gracias a ellos se hacen este tipo de cosas que influyen de una manera muy importante en la promoción del turismo y en la promoción de las ciudades. Perdona. No, por Dios, no, en absoluto no. Si yo simplemente, al hilo de lo que tú has dicho, y es verdad que harían falta una infraestructura dotada al 70% del territorio que se está quedando de unas infraestructuras fuertes, no solo de carreteras, sino centros de salud, es decir, y hace falta dinero, y yo creo que hoy por hoy carecemos de dinero suficiente para cometer esas inversiones. Caso de que vayan en esa línea las propuestas que hagan los partidos políticos. De todas formas, los gobiernos sí tienen, yo creo en alguna ocasión que hemos hablado de economía, es que los gobiernos incentivan también la ubicación de empresas en determinados territorios. Yo he dicho aquí en varias ocasiones que deberían redistribuirse por el territorio nacional esas grandes empresas. Es decir, no concentremos. Has hablado de Barcelona. Si seguimos concentrando ahí empresas, evidentemente dentro de 4 días tendrán que ir 200.000 habitantes más del resto de España. Con lo cual la despoblación se irá incrementando. Eso lo hacen desde Alfonso XIII para acá, bueno, se ha venido haciendo. Pero antes no preocupaba ese tema, ahora sí está preocupando. Sí. Y me preocupaba porque es verdad, porque nuestros hijos se tienen que ir fuera de aquí y no le damos ninguna alternativa. ¿Qué pasa? Pues para investigar o te vas a Madrid o te vas a Barcelona o te vas al extranjero. Desgraciadamente, entonces, ¿qué alternativas damos? Entonces, los gobiernos, los que están gobernando, que habitualmente ha sido PP y PSOE, deben tener claro si quieren repartir la riqueza por todo el territorio nacional. Bueno, pues igual que montan, ya no creo que vayan a montar más fábricas de coches, pero Extremadura no tiene ninguna. Fábrica de coches de montaje, media España. La media España del sur no cuenta ya con ninguna. Claro, entonces, ¿por qué no se ha redistribuido eso por el resto de España? Porque nos vendría muy bien, igual no teníamos este nivel de paro, porque ahora una empresa de ese tipo te da trabajo directo a lo mejor a 15 o 20.000 personas e indirecto a otro tanto, con lo cual en Extremadura, que creo que tenemos 100.000 parados, pues la ha solucionado el 40% de los parados que hay ahora mismo. Claro, así que, y eso crea a su alrededor otras empresas. Entonces, bueno, pues en esa línea los gobiernos también podrían ayudar al resto de las regiones. Y luego, bueno, es verdad, tenemos mucho terreno, pero tenemos que seguir comiendo carne y verdura. O sea que a lo mejor si potenciamos y creamos redes para distribuir y vender esos productos, y como acabemos, como no tengamos para comer, aquí nos la despoblación es totalmente en toda España, porque como no comamos, vamos todos al otro mundo. Mira, yo creo que es tan grande el problema, es tan grande que es un problema de Estado. Y mientras no exista un pacto de Estado abierto y dotado, no se puede funcionar. Hubo una ley de Zapatero en el año 2007 de desarrollo rural sostenible que tuvo don Tancredo la buena suerte de guardarla en un cajón y que nunca se supo. Dicho esto, yo creo
que el primer paso para desertizar un país es la despoblación. Ese es el primero. Y con respecto a las infraestructuras, aquí no se necesita infraestructura de ferrocarriles. Las carreteras de segunda, las carreteras secundarias, la red de carreteras secundarias posiblemente sea la mejor de Europa, la que tenemos. ¿En Extremadura te refieres? No, estoy hablando a nivel de España. Bueno. Sí. Hay comunidades unidas en Extremadura, sí, pero tú te vas a Castilla y León. Perdona, que yo he pasado por Castilla y voy a Castilla y León. Por Toledo es demencial eso. Eso te iba a decir, y la tenemos aquí al lado. La nuestra, yo te apoyo porque las conozco. Y en Galicia ni te cuento, José María. Y en Castilla-La Mancha, efectivamente, hay muchas zonas donde... Y en Asturias y Cantabria. Pero lo que sí es cierto que en Extremadura sí contamos con una gran red de carreteras. Nosotros necesitamos esa fuerte inversión ferroviaria en toda la red de las 22 provincias que están en riesgo de desertización. No. Lo que pasa es que antiguamente pasaba la Leda o la Diaria, que había otro, o las Tallesas, que había en otro sitio, las Tallesas, porque era de Estelle S.A., y decíamos la Tallesa, mi pueblo, no Estelle S.A., sino la Tallesa. Bueno, y llegaban y pasaban, ahora ni paran, pasan por el pueblo y ya ni paran. ¿Por qué? Porque las concesiones pues no les resulta rentable y porque no se paga adecuadamente. Y si no hay un relevo generacional en la agricultura y la ganadería que venga de la Unión Europea, con fondos bien dotados, imposible. La gente no tiene futuro en la agricultura, no tiene futuro en la ganadería. Pero ahí solamente lo puede hacer Extremadura, que es objetivo uno. Sí. El resto ya de regiones no lo puede hacer. Claro, pero cuando estamos hablando de un pacto de Estado, no quiere decir que vaya Pedro Sánchez solo el día de mañana a pedirlo. Ahí van a ir toda España a pedir una excepcionalidad. Porque es que si no va a ocurrir lo que no se prevé. Primero la despoblación y luego la desertización. Y cuando haya una desertización, ¿de qué nos van a valer los regadíos de tierra de barro? ¿Para qué vamos a echar tanto billete? ¿Para qué vamos a echar tanto billete en el AVE? ¿Para qué? Si estamos hablando de aquí a 30 años. De aquí a 30 años. Entonces decimos, oye, yo creo que hay que dar otra solución. Y los partidos políticos, si no hacen esto, pacto de Estado, no pacto electoralista. A mí me da igual lo de que primen más a las señoras que tengan hijos en el régimen rural. Eso me da igual. O que tengan un IRPF. No, eso no es puntualmente cada medida. Tiene que llevar un componente global que dure 25 años para repoblar y aguantar el tirón. Porque aquí la gente no va a venir, También hay otra solución, que a lo mejor es bastante menos gustosa, pero entonces a lo mejor hay que hablar también de un pacto de Estado por la migración concertada, controlada, vertebrada y ayudada. A lo mejor es que las dos cosas tienen que ir conjuntas. Porque no creo yo que cuando los árabes pisaron al andaluz estuviera aquello superpoblado. No creo. Coger la historia y leer, que yo creo que enriquecer una sociedad es también con la diversidad de habitantes en edades que se puedan quedar y subsistir en esta tierra. Pero también requerirá mucho dinero, porque tú no vas a traer esos son los pactos de Estado, esos son los pactos de Estado, tanto para la desertización como para la inmigración reglada. Yo, de todas formas, es que a lo mejor tienen que ir las dos cosas juntas, porque iros a Talayuela, al campo Arañuelo, a ver si hay allí tantísimo follón, que yo no lo veo, o Rosaleo, y para allá, que yo no lo veo, o, ¿cómo se llama?, o de Miramonte, que tampoco lo veo, Majada de Tietar, tampoco lo veo, Jaraí de la Vera, tampoco lo veo. Es decir, que tenemos que ser un poquito conscientes de que para mantener nuestra tierra y que haya un relevo generacional agrícola y ganadero en el campo, tiene que haber un proyecto importante de fondos europeos, que estaríamos todo el mundo de acuerdo, pero también tiene que haber un pacto a lo mejor por la migración. Sí. Todo está unido, ¿no? Indudablemente. Y eso con las pensiones unido, o sea, es que está todo. Es que va todo unido. Pero, efectivamente. Todos los sistemas de producción económico han tenido su influencia territorial, su influencia geográfica, desde el esclavismo al feudalismo, como tú has señalado, en donde el señor feudal mantenía a los campesinos en su zona a base de la concesión de tierra, a base de los feudos, etcétera, ¿no? Y el sistema capitalista pues necesitaba la concentración urbana, y esa concentración urbana es la que estamos viendo actualmente, y el abandono del medio rural que nos lleva a una desertización. Por tanto,
todo es cuestión de que haya otro, que cambie el sistema de producción económica y que se piense realmente en las personas y que se piense realmente en el mundo rural. Porque hay otro problema en todo esto, que es el problema ecológico, porque los campos se abandonan. Lo que era la producción vegetal desaparece. Tú vas por muchos sitios y ves pedregales o ves matorrales o ves, no hay la vida ecológica que había en otros momentos, ¿no? Y todo eso es consecuencia de este modo de producción económica, que o se cambia el modo de producción económica o la desertización sigue, porque estamos diciendo que esto cuesta muchísimo dinero, recomponer y volver atrás una situación, yo desde mi punto de vista creo que es bastante irreversible y se necesitaría muchísimo dinero para volver nuevamente a dar una vida al mundo rural como había en otros momentos y evitar ese desplazamiento que se está produciendo y que seguirá produciéndose a no ser que cambie muchos factores de carácter económico, de carácter social y se piense más en las personas y se olvide la plusvalía del mercado, porque mientras el sistema mercantil esté, la lógica del beneficio es la que se impone y el beneficio es el que dirige a las personas hacia un lado o hacia otro, según sus intereses, y eso es así. Bueno, vamos a hablar de otra cuestión que también está pareja, pero en este caso está más relacionada con la política activa, ¿no? El presidente de la Junta de Extremadura ha firmado este lunes el decreto de convocatoria de elecciones a la Asamblea de Extremadura para el próximo 26 de mayo. En su comparecencia ante los medios de comunicación ha agradecido la labor desarrollada durante esta legislatura a su gobierno y a los grupos parlamentarios por su disposición al diálogo. Fernández Vara ha dicho que con un ejecutivo sin mayoría absoluta, Extremadura ha alcanzado unas cifras que nos permiten, dice, ser optimistas. Esta legislatura ha estado marcada por la aprobación de varias leyes y los recursos que se han destinado, según Fernández Vara, a educación y sanidad. José María. Bueno, pues hoy Fernández Vara pues ya ha firmado el decreto de las nuevas elecciones y ha hecho, pues, con la sensatez que le caracteriza, pues un pequeño repaso, que sin mayoría, pues la realidad es que han salido 4 presupuestos hacia adelante, con apoyo de uno u otro grupo. Eso es una realidad de diálogo que ha habido en Extremadura. Otra realidad de diálogo es que se han sacado 38 leyes en un periodo convulso, pero se han sacado 38 leyes. También otra realidad es que aquí se viene a servir, no a servirse, ¿no? También, y no para mandar, y no para tener ocurrencias permanentes y hablar de siesta, porque si a mí me habla alguien de siesta, como decía el Monaco, y no había leído las noticias, que yo creo que no la había leído, claro, o no le interesará la noticia, que habíamos reducido en Extremadura el déficit a 0, cuando aquí se quedó en 465 millones de euros acumulados cuando tomó posesión Vara, y que se ha reducido el déficit 0, a pesar de que ahora la deuda pública sea de 4.622 millones de euros, que no es una deuda excesiva, no llega ni al 24%, Entonces yo digo, oye, creo que aquí se han hecho muchas cosas, y eso que no había dinero, y eso es que se ha hecho mucho raciocinio, y mucha austeridad, porque aquí me parece que el sistema becario ha funcionado y no lo ha puesto en valor, el seguro agrario y ganadero se ha incrementado, no lo ha puesto él en valor, el tema de las becas no las ha puesto en valor y se han incrementado, no ha pasado nada, las listas de espera se han reducido. Sin mayoría absoluta. Y bueno, y el tiempo es halagüeño. Y las encuestas para él podía haber sacado pecho, porque no es fácil ningún mandatario autonómico, que él es el secretario general del Partido Socialista, y el sábado hubo reunidos 389
futuros candidatos, diputados, senadores, diputados autonómicos y futuros candidatos a las alcaldías en Extremadura, aquí curiosamente en la capital de Extremadura, es las 7 sillas. Entonces, eso es, ahí estaba el PSOE. Y ese es el trabajo que hay que desarrollar en el futuro. Juan. Bueno, no sé, haciendo una visión muy general del asunto, yo creo que indudablemente hay unas limitaciones económicas en el gobierno regional, limitaciones económicas que vienen determinadas por el dinero que procede de Madrid, que en esas limitaciones económicas son consecuencia de gobiernos que no llevan una política fiscal agresiva contra las personas, contra la gente que tiene dinero. Quienes pagan son las clases trabajadoras y, sin embargo, las grandes fortunas, los banqueros, las grandes empresas funcionan en paraísos fiscales, evitan la fiscalidad y, en consecuencia, el Estado no dispone de los recursos que tiene este país para hacer frente a múltiples problemas como los que se presentan en Extremadura. Y, lógicamente, el reparto de ese dinero pues no es la cantidad suficiente para hacer frente a las soluciones que son precisas, ¿no? Y dentro de esas limitaciones económicas que ha tenido el gobierno regional, el gobierno de Fernández Vara, indudablemente así ha realizado unas políticas con un carácter más social que el que hizo el Partido Popular, porque no ya digamos que fueron políticas no sociales o insolidarias, sino fueron políticas torpes que cualquier partido de derecha europeo pues no realizaría. O sea, sería más social que fue la política del Partido Popular, que desde mi punto de vista fue una política torpe, no ya no progresista o conservadora, sino una política torpe, porque cerrar los puntos de atención continuada, eliminar el transporte escolar de alumnos, etcétera, etcétera, pues lógicamente ha dado unas posibilidades al gobierno de Fernández Vara de recomponer eso, que no es nada revolucionario, que no es nada progresista, que son cosas que haría un partido normal y corriente, democrático, de derecha. Dentro de todo eso, creo que las políticas de empleo deberían haber sido más agresivas, puesto que, aunque se ha reducido el empleo, la verdad es que se ha reducido el desempleo dentro de una precariedad bastante grande. Las ayudas han llegado a los pueblos, pero de una manera un tanto precaria, totalmente insuficiente, y creo que deberían de haber sido políticas más agresivas contra el desempleo, sobre todo para evitar la salida de gente joven de los pueblos y combatir esa emigración de la que estamos hablando. Y al igual en las políticas de vivienda. Las políticas de vivienda han sido muy insuficientes. Las medidas que se han puesto para ayudas a alquiler no han dado sus frutos suficientes, debido también a las políticas torpes del Partido Popular, que no han tenido la suficiente cohabitación en ese aspecto con el gobierno autonómico y han retrasado el funcionamiento de esas ayudas, que lógicamente ha repercutido también en el gobierno regional. Pero a pesar de eso, creo que las políticas de vivienda han sido bastante insuficientes. Y en temas educativos, en temas sanitarios, pues dentro de lo que son las limitaciones económicas que ha tenido el gobierno, por lo que estamos hablando antes, pues lógicamente está intentando salir adelante y resolver ciertos problemas de carácter que se dan en la educación, de una manera, desde mi punto de vista, insuficiente, sin la cantidad de presupuesto necesario para avanzar, ¿no? José Luis, sobre este tema. Sí, bueno. Balance de legislatura. ¿Perdón? Balance de legislatura que ha hecho ahora. Bueno, pues la verdad es que no lo he seguido muy a fondo. Lo que sí es cierto, yo me estaba dando cuenta de lo que dices en el guión que nos entrega, de que si volvieran 500.000
de ciudadanos se incrementarían un 50%. La cuestión es saber cómo hacemos que vengan. Pues bueno, el desear que vuelvan, encantados de la vida, y que no se marchen todavía. Pero ¿cómo atraemos a esos 500.000 ciudadanos extremeños que se vieron obligados, porque no creo que la mayoría se haya ido por capricho, sino agobiados por las necesidades para la subsistencia? Entonces, bueno, pues no bastará. Siempre es que cuando el gobernante dice, si volvieran, bueno, pero intente usted que vuelva y dígame cómo lo va a intentar. No es decir, que el que esté gobernando, me da igual Juanito que Pepito, es decir, yo se lo pido a todos los gobernantes. Pues me ha llamado la atención de un comentario que ha hecho el ministro del Interior sobre en Ceuta y Melilla, las concertinas. Bueno, sí, estamos en ello, pero oiga, si es que lo hemos acordado en el año, bueno, pero si es que está usted gobernando y no lo ha hecho, si esa es su voluntad, usted podía haberlo hecho perfectamente al día siguiente de que no me venga usted 8 meses ahora diciendo que estamos en ello. Me recuerda, claro, porque es que está usted gobernando. ¿Sí? Nosotros podremos pedir y decir, oiga, por favor, pero es que usted que gobierna y quiere y ha tomado esa decisión, ejecútela, si realmente es esa la decisión. Otra cosa es que vendan humo ante los medios de comunicación. Decías que el déficit es cero, José María, pero bueno, el déficit es cero porque no hemos ejecutado el presupuesto. Es decir, hemos ejecutado, claro, bueno, pero quiero decir, pero, hablamos, perdona, Eddie, que estaremos al pie de la liquidez. Cuando liquidemos vemos cuántas partidas, que es lo que hemos hablado mucho. Los presupuestos admiten todo, pero luego hay que ejecutarlo y vemos la liquidación que se hace. Y hombre, a mí es que 4.600 millones de euros de deuda me parece escandaloso. Yo no sé, bueno, con las macrocifras que se emplean a nivel de España, pero una comunidad como la nuestra, de 4.600 millones, que me parece una barbaridad tremenda, que no sé cómo los vamos a pagar y cómo los vamos a devolver. De verdad, no lo sé, me sorprende. El problema es que le vamos a dejar un buen muerto a las futuras generaciones, o a los pocos o muchos que queden en Extremadura. Tú decías que la política del PP había sido torpe en relación con una serie de medidas que, no era necesario hacerlas, ¿no? Bueno, pero que digo que algo les aconsejaría tomar esas medidas, porque no creo que nadie quiera tirar voluntariamente piedras sobre su tejado. Quizá después se han arrepentido. Quizá haberlo explicado oportunamente en su momento. La torpeza no tiene explicación. Bueno. Pedagogía de lo que se va a hacer. Después bien, pero que puede todo. Pero perdona, la torpeza lo dice Juan. Yo lo digo que cuando una persona toma esas medidas, será porque algo le aconseja tomarlas. Claro. Entonces, bueno, quizás lo que tenía que haber hecho era trasladar a la población el porqué de esas medidas, si realmente había alguna medida, o sea, alguna explicación a las que estaban tomando. Con el tema de las viviendas, yo creo que sí ha sido insuficiente, también estoy de acuerdo contigo en el tema de viviendas, porque hay realmente un problema serio en esta comunidad. Y bueno, yo creo que la inmigración sigue y seguirá, y que el poco empleo que se crea es bastante precario e insuficiente, y por tanto no les queda otra solución, sobre todo a los jóvenes, que es que a mí es que yo les digo que se tienen que rebelar, tienen que protestar, algo tendrán que hacer, no pueden seguir como están hasta ahora, que los contraten por 400 o 600 euros, que también iba a elaborar el PSOE, me acuerdo, y me alegró mucho, una ley para el tema de estos chavales que iban a las empresas en plan becario, pero que no se ha hecho nada, y desgraciadamente el problema de esos chavales no, hombre, claro, es que es verdad, es que el gobierno, el que esté, te lo digo, si no es un ataque, escúchame, que me da igual, si es que lo dijo el presidente del gobierno, lo dijo, si no lo hubiera dicho yo no lo cito para nada. Recogido. Bien, bueno, pero cuando se dicen las cosas son para cumplirlas, y a mí me fastidia mucho, sobre todo, no me saquen la 101 medidas, que eso es papel, eso hay que ejecutarlo, es como los presupuestos, tú apunta ahí, apunta en un papel todas las medidas, y al final de año vemos si ha llegado a la mitad, al 60 o al 10% del cumplimiento. Eso es lo que hay que hacer. Y el tema de los jóvenes a mí me preocupa mucho. Bueno, tenemos que abordar otro tema, si no nos da tiempo. El asunto yo me refiero a que, José Luis, cerrar puntos de atención continuada, creando unos problemas de traslado de enfermos en pueblos que estaban a 40, 50 kilómetros. Por ejemplo, en Ribera del Fresno, que está a 8 kilómetros de Villafranca, y una persona que tiene que ir a cierta hora, tiene que ir al centro de salud, creo que son cuestiones evitables,
que no van a ahorrar una cantidad de dinero importante y sin embargo van a crear muchos problemas a las personas. No te quito razón. Y pasa lo mismo que con lo del transporte escolar. Si lo del transporte escolar, cuando se suspende el transporte escolar, ¿qué cantidad de dinero podría suponer eso, ese ahorro? Y no merecía la pena. Y hay muchos alumnos que se les crearon unos problemas tremendos para tener que desplazarse a los pueblos y organizar unos cachivaches que no merecía la pena. Yo voy a ser muy breve. Muy breve. Eso, muy breve. Vara coge esto como el Madrid de Solari, ¿vale? Lo mismo que el Madrid de Solari. Es decir, del incumplimiento permanente de la regla de gasto, déficit y deuda, lo pone en cero. Y a luchar. Es decir, ahora tendrá la posibilidad, si las urnas le acompañan, si los ciudadanos le dan su confianza, de hacer otra política, de hacer más política social. Claro, pero para eso había que parar. Para eso había que aclarar las cuentas. Que no se ha ejecutado presupuesto, estoy de acuerdo. Que se ha podido ejecutar más presupuesto. No se ha podido, pero te voy a decir lo siguiente, con 465 millones de déficit es muy difícil ir reduciendo anualmente el presupuesto. Es muy difícil el déficit. Sí, es muy difícil. Ahora yo te digo, oye, reducir, aumentar mejoras educativas, mejoras sanitarias, todo lo que hemos hablado en becarios y todo eso. Y no cargar impositivamente, que a lo mejor yo era de la opinión de haber aplicado una progresividad fiscal importante, importante en este momento. Bueno, no lo ha hecho. A lo mejor lo tiene que hacer en otro momento, cuando él crea conveniente, si obtiene... Es un problema estatal. Es un problema estatal, no suyo. Bueno, un problema estatal. En un tema interesante, que es el de la vivienda. Concretamente del nivel de ingresos que se precisa para comprar o adquirir una vivienda. Los extremeños necesitan destinar el sueldo íntegro de 5,3 años para adquirir una vivienda de tipo medio, cifra que es 2 años menos que la media nacional, que fue de 7,3 según el índice de esfuerzo inmobiliario de ST Sociedad de Tasación. Este indicador, incluido en el informe de tendencias del sector inmobiliario con precios de vivienda, se calcula a nivel de cada comunidad autónoma y tiene en cuenta el valor de mercado de la vivienda y los ingresos medios brutos anuales que publica el Instituto Nacional de Estadística en su encuesta anual de estructura salarial. Por otro lado, el estudio también pone de relieve que la capacidad de endeudamiento para adquirir una vivienda ha mejorado en un punto en el primer trimestre de 2019, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Estos son datos sobre los que queremos analizar y pedir vuestra opinión acerca del esfuerzo que a los extremeños les cuesta adquirir una vivienda. Cierto es que estamos todavía años luz en nivel de ingresos con respecto a otras comunidades autónomas, en renta per cápita, etcétera, pero algo bueno tiene que haber, que el suelo es un poco más barato y que el acceso a la vivienda es un poco más fácil. José María. Bueno, vamos a ver, con el tema de la vivienda es un tema controvertido, porque cada uno dirá lo que crea conveniente. Dice 5,3 veces, ¿es mucho, es poco, es regular? No, es muchísimo. Para mí es muchísimo. Que una familia extremeña con el nivel del valor del suelo que hay en Extremadura cueste 5,3 años de salario total, pues es mucho. Dice, y más teniendo en cuenta que el coste... Salario bruto, que el coste de acceso a la vivienda... El coste, años en realidad. Sí, pero tómate nota de reflexionar sobre lo que os voy a decir. Que el coste de acceso a la vivienda ha crecido 15 veces más que los salarios. El precio de la vivienda ha crecido hasta un 26% desde que comenzó la recuperación, así como el aumento del precio del alquiler, que ha crecido hasta un 30%, mientras que los salarios solamente han crecido en un 2,1%. Eso es importante. El módulo, cuando se hablan aquí de los precios, dice el precio por metro cuadrado en Badajoz, 1.178 metros cuadrados, y en Cáceres, 1.159. ¿Sabéis lo que son los módulos de la vivienda, no? De vivienda de protección pública. Bueno, esos son inamovibles, han sido inamovibles durante los últimos 8 años, con lo cual tienen un precio irreal, absolutamente irreal. ¿Quién va a comprar un suelo hoy por el 15% del módulo, el 15% de cualquiera de estos módulos, en una ciudad como Mérida? Y dice, oye, no pago ni el 5, ni pago el 7. Y dice, ¿por qué? Porque no hay demanda. ¿Y por qué no hay demanda de vivienda? Porque no tenemos empleo.
y porque se ha constreñido el crédito. Digan lo que digan las entidades. No hay crédito, no hay un crédito asequible. Y en este país todavía tenemos el miedo metido en el cuerpo de la siguiente manera, que en los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, a ti que sé que eres un enamorado, Juan, de estos números, te voy a decir, un enamorado de los números y un destructor, igual que yo me hago solidario contigo, contra los desahucios. En el último informe del Consejo del Poder Judicial, la tasa ha sido de 57.000 los desahucios en 2018, 37.000 de ellos por impagos de alquiler y 20.000 por ejecuciones hipotecarias. ¿Quién ejecutó hipotecariamente? Los mismos bancos. ¿Por qué? Por las cláusulas abusivas. Ahora va a haber 15.000 hipotecas que ya el Tribunal Superior de Justicia Europeo le está diciendo que revise, porque no se puede dar los contratos por cancelación anticipada. Cláusula abusiva. Entonces yo, mi opinión sobre el respecto, que Extremadura tiene menos problemas de vivienda que otras muchas comunidades. ¿Por qué tiene menos? Porque tiene un parque, y si no lo sabéis, yo creo que tengo ese dato, de vivienda pública protegida, vivienda del Parque de la Junta, de más de 9.500 viviendas ahora mismo alquiladas, 9.500, se han construido más de 22.000, pero hay 9.500 en régimen de alquiler, y esas 9.500 están regadas por toda Extremadura, y es en valores relativos, de acuerdo con lo que hemos hecho, y otras comunidades, somos las que más vivienda, parque público de vivienda tienes. ¿Que es mejorable? Sí. ¿Que hay que invertir más? Sí. Pero nuestro valor de viviendas, ahora mismo, de viviendas, superan los 200 millones de euros, que lo sepamos, de vivienda pública protegida. Y hay 9.500. Me parece que en Aragón no llegan a 800. Y en el País Vasco me parece que están en 1.400. Aquí nada más que no supera Andalucía y creo que Levante. Es lo único que hay. Es decir, que hay que incrementar, sí. Que lo bonito, lo deseable, es que lo deseable por la propia Unión Europea, te dice, es que se invierta hasta el 1,5% del PIB en vivienda. Con la situación económica recesiva que hemos tenido, eso no es posible, pero sería posible si no se puede invertir el 1,5%, sin invertir al menos en vivienda pública, el 0,5% del PIB, y el otro 0,5% en ayudas al alquiler y medidas antidesahucio para los que más lo necesitan, porque son las personas que también son españoles y necesitan especial protección, que son los más vulnerables. José Luis. Bueno, estoy de acuerdo mucho en lo que ha dicho José María, sin ánimo de querer entrar en el PSOE. Hombre, yo sé que tú quieres entrar, porque cuando me has dicho cuando... lo de los polos de desarrollo de las industrias, que no más que no venimos a hablar. Los polos de desarrollo. Sí, los polos de desarrollo. El Estado tiene que decir dónde quiere. Sí, pero vamos, que no es la primera vez que lo he dicho, es decir, que la distribución de riqueza de industria por todo el territorio nacional... Eso tú sabes más, que no bueno, es posible. pero que a mí me gusta, que sería una eso solución... es la competitividad de territorio. Pero muchas veces encima los gobiernos dan hasta dinero por instalarlos en un sitio determinado. Y no es precisamente en Extremadura por donde están dando dinero. Nosotros tenemos que regalar la luz y el suelo. Los están ubicando... Regalar luz y suelo. Y concentrando en otras ciudades que ya tienen mucha industria y luego, claro, luego tienen el 15 o el 20% del PIB nacional. Y nosotros pues llegamos al 0,08%. Sí, es verdad que a mí me parece es una auténtica exageración. 5,3 años de sueldo bruto. De toda la familia. Es decir, pero el bruto es el total sin descontar lo que ahí se lleva. Es decir, que ahora trasladamos años, es una barbaridad. Pero bueno, el mercado mientras esté, como no sea a través de inversión pública, no, en Mérida desde luego no lo hay. Ni en ningún lado de pero bueno, ya el está. Sí, es cierto. Está constricto ahora mismo. Es decir, hay un mercado porque no hay demanda. Para gente que tiene un buen sueldo o dos sueldos, que tiene una capacidad de pago alta. La renta media, esa famosa renta media que iba a la VPO o a la vivienda libre, sin grandes pretensiones, 90, 100 metros, un chalecito pareado, cualquier cosa de esa, eso ya desapareció. Eso ya lo llevaron. Se hacían antes mucho y te facilitaban mucho, claro, tenías ayuda, pero aunque ahora pagamos, no, aunque se pagaba... un sector, la banca, estos que cierran las oficinas de los pueblos, que por ahí se produce también la desertización otro factor rural, falta de servicio. No, es que ahora el sector de la construcción y de la vivienda, el sector inmobiliario, va a ser toda la vida, es el podrido.
Eso es así, lo dicen que es un sector de riesgo, pero yo digo directamente que lo que piensan, cuando cierran la puerta y se despierta el cliente, sector podrido, promotores, constructores, y todo eso. Disculpa. Que está bien, si esto es cuestión de aportar ideas cada uno, que no es, pero no, simplemente que es verdad, que no hay demanda, y en Mérida no la hay. Tú dices en Extremadura, efectivamente, tú no ves aquí una grúa para construir una vivienda, y de verdad que es para llorar, porque eso no genera empleo, con lo cual seguimos cada vez peor, y la gente no tiene dinero. Es que los sueldos han bajado mucho. Y el problema es que hay que destinar dinero a comer y a pagar el consumo de agua y el de luz, y no te queda nada. Eso de invierte usted algo en planes privados de pensiones por lo que pueda pasar, yo no sé, algunos pensarán, usted se está cachondeando de mí o que si no me llega. Sí, claro, porque no llega a fin de mes. El fichaje ese que he hecho de la calle. No llego a fin de mes. Curiosamente los precios de la vivienda no bajan. O sea, ¿Cómo que no baja? Yo me gustaría... Sí, lo que pasa... Hoy no se vende, es que no bajan, no. Dice, yo me gustaría aportar una cosa, Fran, no una cosa nada más. El problema es que ahora quienes están vendiendo vivienda a bajo precio son los bancos. Con préstamos hasta el 100%. Y te lo dan, pero ¿qué pasa? Pues que el banco prefiere estar vendiendo por el importe de la deuda antes que está pagando, tener ahí un inmovilizado, pagas comunidades, etcétera. Creo que plantea la cuestión desde dos puntos de vista. A nivel general, yo creo que nos olvidamos de que en este país hubo una burbuja inmobiliaria que supuso un enriquecimiento de la banca extranjera daba dinero a la banca española porque había que promocionar la vivienda, todo el mundo compraba viviendas, se hicieron viviendas en varios años, más que en toda Alemania, en Francia y todo lo demás. Era el negocio de la banca y de alguna manera y de alguna manera lo que demuestra es en manos de quién estaba este país. Este país estaba en manos de los banqueros y de los grandes constructores de vivienda, nada más que había que ver quiénes eran los presidentes de los equipos de fútbol más importantes de este país, los constructores de vivienda. Y esa burbuja inmobiliaria llega un momento en que se viene abajo radicalmente y crea una crisis tremenda entre la población española, ¿no? Que todavía estamos pagando las consecuencias, y las consecuencias no son el desempleo, sino que el dinero del Estado hay que dárselo a los bancos para que paguen la deuda con la banca extranjera, porque están atosigados y embargados hasta los ojos y en la ruina más absoluta, a pesar de que Zapatero salió y dijo el examen que le hemos hecho a los bancos demuestra que se encuentra que están perfectos y tal y cual. Estaban arruinados hasta los ojos con deuda que el Estado, el Estado español, ahí se ha demostrado a quién sirve el Estado. El Estado sirve a las clases ricas y el dinero que iba para sanidad, para educación, para empleo, etcétera, etcétera, se utilizó para dárselo a la banca para que pagasen a eso. Entonces esa es una prueba de quién manda y cómo se organiza la vivienda en este país. Y por tanto, cómo es imposible que clases trabajadoras puedan acceder a una vivienda normal. En aquella época, por los precios exagerados que había, que la gente tenía que echar 12, 14 y 15 horas trabajando para tener un piso. Y en este momento, porque no hay un duro y no se puede comprar vivienda, al contrario, hay desahucios, etcétera, etcétera. Hay otra segunda cuestión, que estoy de acuerdo en lo que ha dicho José María, que el parque de vivienda pública en Extremadura es el más importante de España, pero es que el parque de vivienda público de España es ridículo. O sea, es ridículo, y la prueba lo tenemos aquí en Extremadura. Tú dices, yo pensaba que había, según en alguna ocasión me dijo Maribel, que eran unas 12.000 viviendas sociales las que había, aproximadamente, del orden ese, pero totalmente insuficiente para atender las necesidades de la población que tienen más dificultades económicas, totalmente insuficiente, y más en estos momentos. Y todo eso agravado con el problema de las ayudas de alquiler, con los fondos del Estado, que durante el año 2018... ese dinero que venía del Estado para ayudas de alquiler, vivienda, etcétera, etcétera, pues no se pudo poner en marcha porque no había acuerdo, no se firmaba, el gobierno se retrasaba, el gobierno del Partido Popular tuvo mucha culpa en todo eso. Bueno, fue el culpable básico de esa cuestión. Entonces, ¿qué ocurre? No, estoy hablando del año 2018 con el dinero procedente de que se asignaba a Extremadura a la vivienda, que no se asignó por problemas burocráticos, por las circunstancias que fueran.
Yo no digo que el PP No, que el tenga PP culpa. gobernó 4 años el año pasado, vamos. Le echo la culpa al sistema político en general, que está al servicio de la clase rica de este país, de las clases dirigentes. De las grandes empresas. Exactamente. Sí, cuando hablo de clase rica me refiero a las grandes fortunas, las grandes empresas, la banca, etcétera. Y el sistema político... Se te olvida algo importante. No. La Sareb. Sí, Esa maravilla que de empresa se pública, creó, mixta, pero perdona, no pública, es mixta, que bueno, ¿sabe cuántos años lleva perdiendo? Ya puedo desde terminar. que la parió su madre. ¿Sabe cuánto ha perdido este año pasado? El dinero del Estado 878 para la millones. banca. ¿Sabe que salvo 2 comunidades sigue la senda negativa de la vivienda? José María, la Sareb funcionó en época del PSOE y en época del PP. Sí, da igual, hombre. ¿Y qué hizo? ¿Pero qué hizo la Sareb? La Sareb con dinero del Estado... Con tu dinero, con el mis dinero, impuestos. Perdona con que mis termine, impuestos. hombre, perdona, hombre. Con el dinero del Estado, comprarle a la banca los pisos que no era capaz de vender y los terrenos que tenía abandonados incapaces de construir. No, entonces, con ese dinero del Estado, dinero solamente. Público, se lo dimos a la banca y le pasamos la deuda de la banca privada, se pasó al Estado. La Sareb no es 100% pública, es 51% público y 49% privado. Pero el privado es la propia banca. Pero quien gestiona, en definitiva, ese dinero se utilizó para salvar a la banca de una serie de... Bueno, nos vamos, señor, no hay tiempo para más. El debate pega mucho, pero hemos de finalizar. Gracias a José Luis Ortiz Velda. Hasta la próxima semana. Que nos vamos ya, que nos hemos pasado. Sí, como siempre. Buenas noches. Juan Viera, hasta la próxima semana. Adiós. José María Paredes, hasta la próxima semana. Y esperamos seguir siendo líderes. El Barça. El Barça. Creía que hablaba del Mérida. El Mérida también. Que también lo es. Oye, ha tenido un importante triunfo. También. Sí. Que ya está a 5 puntos. Cierto. Bueno, nos vamos. No hay tiempo para más. Agradecer, como siempre, a ustedes su atención. Les instamos a una nueva edición de La Picota. Será este martes, mañana, en torno a las 10 menos cuarto de la noche, en TDT y en redes sociales. Hasta entonces, que pasen una feliz noche.